Estamos ya de regreso y como les había anunciado, tenemos en nuestro estudio a un experto, al teniente coronel Rodrigo Gallardo, quien es profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer o intentar entender lo que está sucediendo con el flagelo de la guerra, que no es por suerte que no tengamos ese flagelo acá, es por el trabajo de nuestros políticos, de nuestras Fuerzas Armadas, y lo podemos ver a la distancia, pero es una situación catastrófica, una situación humanitaria que va a tener consecuencias en los próximos 30 años y especialmente para las personas que están allá en estos momentos en Ucrania. Y tal como usted decía, es muy importante entender por qué llegamos hasta acá, entender qué es lo que está ocurriendo. Toda esta información que nos llega tiene segundas lecturas que vamos a tratar de compartir con usted. Pero primero lo quiero invitar a que veamos esta nota que muestra el inicio, el origen de este conflicto. Vamos. Gobierno de Ucrania bombardean a nosotros 8 años. Pide un deseo. Ya. Solo tiene un deseo: que vuelva la paz a su tierra. Vivió en Chile varios años. Hoy se encuentra en el subterráneo de su casa en Lugansk, una de las 2 regiones ucranianas declaradas independientes por Vladimir Putin. Pero ella está a favor de la llegada de las fuerzas militares rusas, lo que nos permite conocer otra mirada del conflicto. Y alabado sea Dios, a Vladimir Putin, que reconoció a nuestras repúblicas, porque la gente no puede aguantar más. Ver el origen del conflicto hay que remontarse a la histórica relación de Rusia y Ucrania. Kiev, la capital ucraniana, también fue la capital del Imperio Ruso y por décadas perteneció a la Unión Soviética. Hasta que el 21 de diciembre de 1991, 11 de las 15 repúblicas soviéticas firmaron un acuerdo para formar la Comunidad de Estados Independientes, entre estas Rusia y Ucrania. Estamos en presencia de la invasión de una potencia militar que se llama Rusia o Federación Rusa en un vecino, aprovechando una coyuntura internacional específica, pero que es un vecino mucho más débil, pero que este actor que se llama Rusia entiende que por razones históricas Ucrania debe volver a ser parte de Rusia. A ser parte, porque tras la separación y el Tratado de Varsovia, muchos rusos se quedaron en Ucrania. De hecho, 800.000 viven en Donetsk y Lugansk, las 2 regiones en conflicto. La mayoría de sus habitantes hablan ruso, van a colegios rusos e incluso tienen pasaporte ruso, pero se han sentido discriminados por los ucranianos. En Ucrania hace unos años se ha dado una ley por cual grupos étnicos pasaban por un proceso de ucranización, no tenían derecho a escuelas en su lengua, no tenían un derecho de representación. Ucrania, cada vez más independiente, comenzó a trabajar conjunto a la OTAN y en 2013 entraría a ser parte de la Unión Europea. Sin embargo, el expresidente Viktor Yanukovych desistió en ingresar a este grupo de países, lo que terminó en un levantamiento popular que derrocó al gobierno. Crimea, otra región de Ucrania, más tarde votó un referéndum para volver a estar bajo la tutela de Rusia. En paralelo, las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk se autoproclamaron independientes. Y para sus elecciones como Estado independiente, Paulo Valdés, chileno, profesor de historia y cientista político, fue invitado a Lugansk como observador. Pude ver en primera persona los estragos que había provocado hasta ese entonces una guerra civil bastante cruenta que se venía desarrollando desde el año 2014. Esto en gran parte debido a las acciones bélicas que acometía todos los días el ejército ucraniano contra la población del Donbass. Conflicto bélico no menor. Dejaron más de 3.000 muertos y 7.000 heridos en los últimos 8 años, según las Naciones Unidas. Irina aún recuerda con dolor ese periodo. Gobierno de Ucrania bombardean a nosotros 8 años. Escúchame, 8 años. 8 años la gente muere acá, la gente inocente. Sopla. Para Irina, Rusia la está salvando, pero dicen que para otras víctimas ucranianas esto significaría perder su libertad, como también el comienzo de una guerra que aún no se sabe su fin. Bueno, ahí están parte de los antecedentes de un conflicto que ha estallado ahora, pero que lleva 8 años en desarrollo, que ha costado la vida de miles de civiles en la zona del Donbass
y que veíamos ahí la voz de otros entrevistados con una visión distinta. Durante estos días hemos tenido una visión muy desde el lado de Ucrania, pero ellos también hablan de cómo esta guerra también costó muchas víctimas en la zona del Donbass, también a manos del ejército ucraniano. Sí, claro que sí. Podríamos estar sufriendo lo que denominamos pensamiento de grupo. Cuando estamos viéndolo, el problema solamente desde una perspectiva y nos convencemos que es la única que existe. Aquí nosotros podríamos relatar lo que está sucediendo en Ucrania desde el punto de vista más sentimental, más con el corazón, pero los hechos son los hechos y tenemos que verlo desde el punto de vista profesional y lo que está sucediendo. Aquí no hay buenos, no hay malos, no es blanco, no es negro, es un conflicto de larga data, tiene bastantes implicaciones. Empieza antes, cuando Ucrania, en el 2008, presenta su solicitud para ingresar a la OTAN. Eso implica el establecimiento de bases de la OTAN en territorio ucraniano e implica armamento nuclear occidental en el territorio ucraniano. Eso es el elemento que el conductor político de Rusia no acepta y está dispuesto a ir a la guerra para que eso no ocurra. Claro, tenemos en cuenta los antecedentes, pero no perdamos de vista que el que decide invadir otro país y utilizar las armas y lo que le ha costado además la condena internacional es Rusia, precisamente. Sí, seguro que sí. Revisémoslo en el mapa, Rodrigo, lo invito a que nos acerquemos acá. Tenemos acá el mapa de Ucrania, Rusia hacia acá, justamente esta es la zona en conflicto, que son Donetsk y Luhansk, que son entre los dos la zona llamada del Donbass. Así es, correcto. Que es esta zona que ha querido independizarse y que ha reconocido a Rusia su independencia, y con eso comenzó este conflicto armado. Sí, la guerra es un conflicto, es un evento social, un fenómeno social, el cual es conducido siempre por el conductor político. El conductor político tiene varias herramientas: la diplomacia, la parte económica, hemos visto sanciones económicas, hemos visto la diplomacia actuando, el ambiente de la información también se maneja y tiene el aspecto militar. Hoy día vamos a trabajar sobre el aspecto militar. Hay un tema en la nota que no se tocó. Las personas que están ahí en Lugansk y en Donetsk no solamente hablan ruso, no solamente tienen pasaporte ruso, son de religión cristiana ortodoxa, responden a la Iglesia de Moscú. Son elementos que quizás por nuestro sistema social lo vemos un poco lejano, claro, pero para ellos es muy importante y es un elemento trascendente en este conflicto. Claro, todo eso hace que estas regiones se sientan más cercanas a Rusia, claro, que a Ucrania, y por eso su población haya pedido la independencia. Pero revisemos el mapa, las zonas en amarillo son las zonas donde ha ido avanzando el ejército ruso. Y lo ha hecho, bueno, a partir de su propio territorio, desde el norte, a partir de Bielorrusia, que es un importante aliado de Rusia también, y desde el sur, desde Crimea. Porque Crimea, sabemos, es esta península donde también hubo un referéndum y votaron a favor de ser parte de Rusia. Correcto. Entonces, desde estos tres frentes ha atacado Rusia y hoy día en amarillo esto es lo que tiene tomado. Sí, lo que el conductor político ruso, en este caso el presidente Vladimir Putin, busca, por una parte, que el gobierno que está en Kiev, en Ucrania, deje de controlar el país, y lo hace primero con un despliegue estratégico. Despliega 200.000 hombres, de los cuales tiene parte en Bielorrusia y rodeando toda Ucrania por el territorio ruso. Ante esa primera medida y la ineficiencia de la misma, porque el gobierno se mantiene en Kiev, va a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Iniciar el avance de las tropas sobre el territorio, y lo hace desde 4 frentes distintos. Por lo tanto, es muy complejo para las fuerzas ucranianas poder resistir la magnitud y las distintas direcciones de avance. Usted acaba de nombrar algo importante, y es que la primera estrategia de Rusia pareciera haber sido un ataque rápido y una captura quizá inminente, quizá del presidente ucraniano, o que hubiera una rendición de las tropas de Ucrania, pero nada de eso sucedió. ¿Fue como un primer fracaso de la estrategia de Putin? Seguramente se planificó, y seguramente las planificaciones tienen errores. Hay veces que decimos que una planificación dura cuando se inicia el conflicto y siempre hay ajustes y cosas que hacer. Es probable que no se contara con la reacción de la población ucraniana en defensa de su país. Bueno, y esto ha significado que algunas ciudades emblemáticas como Kiev o como Kharkov hayan tenido enorme resistencia. En los primeros días se había dicho que Kharkov, que ha tenido además que resistir bombardeos violentísimos,
primero se dijo que había caído, pero finalmente el alcalde de Kharkov dijo que habían retomado la ciudad y siguen resistiendo. Sin embargo, hoy día cayó una ciudad que está por aquí abajito, que se llama Jersón. Ya ayer les habíamos contado que había importantes bombardeos y ataques también por tierra en Jersón y que es muy estratégico porque está en el borde del Mar Negro. Es una ciudad chiquitita, tiene 300.000 habitantes, pero está aquí en el borde del Mar Negro y para Rusia está a punto de tener toda la costa del Mar Negro que le pertenece a Ucrania, está a punto de tomarla por completo. En el frente sur, Rusia ya ha conseguido dos cosas muy importantes. Lo primero, logró unir por tierra, hizo un enlace terrestre en esta parte, desde la península de Crimea, con la región del Donbass. Esto ya está unido por tierra. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas que están en Crimea pueden recibir todo el apoyo logístico directo desde Rusia por tierra, porque hasta antes de esta situación tendrían que realizarlo por este puente, que es una situación muy estrecha y es un embudo para poder generar el apoyo logístico necesario. Ahora están conectados. Ahora ya están conectados, por lo tanto está recibiendo todo el apoyo directo desde Rusia. Claro. Lo segundo que sucedió es la caída de la ciudad, una ciudad de 300.000 habitantes, un poco más pequeña que Antofagasta. ¿Y qué implica? La ciudad cayó casi, hubo combates en el exterior, pero finalmente las fuerzas rusas ingresan, se entrevistan con el alcalde, mantienen las autoridades, por lo tanto va a ser una señal muy potente en el ambiente informacional para el resto de la población ucraniana y eso se va a usar. Vamos a ver rusos ayudando a la población, llevando medicinas, cooperando. Eso va a ser muy importante. Muy importante. ¿Y por qué haría eso el ejército ruso en Jersón? Porque la guerra es mucho más compleja que solamente el movimiento de tropas. Se combate en todos los ambientes posibles. Por lo tanto, en el espectro electromagnético, el empleo de los celulares está controlado. Y la psiquis de las personas también. Se combate en eso, se lucha por eso. Las redes sociales, se emplea todos los elementos posibles para lograr finalmente el objetivo político. ¿Y qué mensaje estaría entonces tratando de entregar Rusia al primero tomar no sé si pacíficamente, porque ayer hubo importantes bombardeos en Jersón, pero hoy día forzaron la rendición del alcalde y por la información que usted maneja, yo no tengo detalles de eso, pero habrían entrado sin atacar a la población. Sí, mientras correcto. Ingresaban en la ciudad. Sí, dos mensajes muy fuertes. Habría sido el ingreso al menos pacífico. Sí, dos mensajes muy fuertes. El primero, finalizó el castigo de la artillería y de los ataques. Por lo tanto, esa población no deberá seguir sufriendo ataques. Y ese mensaje le llega a todo el resto. Para los bombardeos y los ataques. Claro que sí. Ya, y ese es un mensaje para las otras ciudades de Ucrania. Para las otras ciudades de Ucrania. Ustedes quieren que cese el bombardeo, que paren de sonar las alarmas y se tengan que ir a los búnkeres y todo, ríndanse como lo hizo Jersón. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Correcto, esto pasa en el ambiente físico, pero el otro efecto ocurre en el ambiente informacional. Por lo tanto, están maniobrando en ese ambiente también. Y lo segundo es que la progresión seguramente va a seguir hacia Odessa. Cortando y tomando hasta Odessa, Ucrania queda sin acceso al mar, absolutamente. Eso puede servirle luego al conductor político para sentarse en mejores condiciones en la mesa de negociaciones y negociar la devolución o no de los terrenos. Pero eso ya es del ambiente más difícil el abastecimiento político. si es que es solamente vía terrestre. Hablemos de Kiev, porque hay una situación muy extraña que ha ocurrido con este convoy de tanques, camiones militares, que lleva 3 días parado en las puertas de la capital ucraniana. Y hay numerosas especulaciones respecto a por qué no siguió avanzando. No sigue avanzando porque Putin quiere evitar un derramamiento de sangre masivo en Kiev, que significaría, si ya tiene todo el concierto internacional en su contra, esto significaría una condena mundial, pero además la población, incluso rusa, podría condenar un ataque de ese tipo. Por lo tanto, ¿está esperando eso o le falta combustible, que también es otra de las especulaciones? ¿Por qué está parado ese convoy ahí? Bien, lo que nosotros creemos, primero vamos a volver un poco a cómo se inició, con una clásica maniobra aeroterrestre. O sea, fuerzas blindadas, fuerzas de tanques y carros, fundamentalmente con orugas, muy rápidos y diseñados para el combate lejano, para el combate en campo abierto. Avanzan y van a llegar hasta la entrada de Kiev. ¿Y cuál es la finalidad de esa unidad? Aislar Kiev.
Las unidades que estamos viendo es el segundo escalón y aquí lo voy a unir con el ambiente informacional. ¿Por dónde viene ese convoy? Vienen avanzando de norte a sur en dirección a Kiev por el oeste del río, pero vienen en una formación muy particular, en una formación para ser visto por los satélites, para que se sepa que están ahí, para que todos sepamos que las fuerzas de primer escalón van a recibir el apoyo logístico que requieren, y eso está haciendo trabajar la psiqui de los conductores políticos y también de los militares. Claro, y da para hacer una segunda interpretación, porque diríamos en buen chileno, están regalados ahí, o sea, están ahí en fila, parados, es que el ejército ucraniano podría llegar y bombardearlos en un segundo si quisiera. Pero no puede, al parecer no puede, porque si de otra forma lo hubiera realizado. Vienen avanzando en una formación inusual para un movimiento. Eso están realizando una marcha de paz, no una marcha de guerra que irían no por un camino todos juntos, sino que por distintos caminos, por distintos sectores. Por lo tanto, nosotros estimamos que quieren ser vistos porque están trabajando en una maniobra en el ambiente de la información. ¿Es una maniobra disuasiva más que una maniobra de ataque militar? Es una maniobra disuasiva, pero como te digo, trabaja en el ambiente de la información. ¿Qué información todos tenemos de eso? ¿Y qué decisiones se van a tomar? Ya sabemos que la unidad que está casi aislando Kiev tiene asegurado el abastecimiento logístico con esa columna, así que no le va a faltar. Ya, a propósito de estas segundas lecturas, de hechos que uno pudiera leer de una manera, pero que visto desde el punto de vista militar, de la estrategia, tienen quizá otra lectura o que significan otra cosa. ¿Qué hay detrás de todas las imágenes que hemos recibido en el día de hoy? De soldados rusos muy jóvenes, algunos de ellos rindiéndose, hay uno que llama a la mamá, hay otro que llama a la mamá y le pide a su madre que se junten, que haga una asociación de madres de los soldados en contra de la guerra. La verdad es que incluso escuchándolo, sin tener mucha formación militar, se puede intuir que hay algo de manipulación también en la filtración de estas imágenes, que pudiera ser una estrategia ucraniana también filtrar estas imágenes y que no son tan reales, o sí lo son. Puede que la imagen sea real, puede que el hecho sea real, pero el cómo se emplea sin duda está en el ambiente de la información. Se explota todo eso que está pasando ahí. Ver un soldado rindiéndose no significa que los 200.000 soldados que están en el teatro de operaciones estén en las mismas condiciones. Seguro que no. Vimos también, por ejemplo, una historia de Kiev de un piloto de un avión denominado el Fantasma de Kiev. También lo están ocupando. O sea, se lucha por el ambiente de la información porque es muy relevante. Lo invito a que escuchemos parte de la conversación. ¿Tenemos el ambiente de ese segundo soldado que aparece conversando con su madre en momentos en que le pide que hagan esta agrupación de madres de soldados? Si podemos escuchar, ¿no lo tenemos? Bueno, lo vamos a pedir para más adelante, porque es muy interesante la conversación que tiene con su madre, el momento en que le hace esa petición. Ahora, ha habido también numerosos rumores, y sería bueno saber si es real, si es posible o si también está en el plano de la fake news o de la desinformación en tiempos de guerra, que tienen que ver con las edades de los soldados rusos. Primero, se dice que Rusia ha mandado principalmente a conscriptos, a los soldados más jóvenes, con menos experiencia, pero también se habla mucho de que ni ellos mismos sabían a qué iban a Ucrania. Incluso hay versiones que hablan de que les habrían dicho que iban a ejercicios militares y finalmente estos ejercicios militares se transformaron en una guerra real. ¿Qué tan creíbles son esas informaciones? Puede ser, la maniobra política se inició con un despliegue estratégico, con ejercicios militares, efectivamente con las tropas de Bielorrusia y con las propias tropas en territorio ruso, lo que escaló luego a una invasión. Puede ser que esté siendo así, pero recordemos que los ucranianos se están enfrentando a uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, con soldados profesionales, con armamento de primera línea, que no es el que estamos viendo acá. El armamento más moderno, dentro de nuestros análisis creemos que está en una segunda línea para entrar en una fase posterior. Los planificadores militares seguramente previeron la reacción de Occidente, quizás no con todo el detalle, quizás no con todos los bemoles que podría tener, sobre todo en los aspectos económicos, pero ellos deben haber planificado algo que pudiera
ser mucho más complejo. Por lo tanto, por eso tenemos tanta falla de material también en el frente. No son los tanques más modernos que tienen, ellos son T-90 y tanques desarrollados durante la última década, y eso no lo estamos viendo acá. Bueno, justamente de eso habla la siguiente nota que tenemos preparada, de este desequilibrio de fuerzas que hay entre las armas rusas y el ejército ucraniano. Sirenas que desde el jueves comenzaron a sonar en Kiev y otras ciudades de Ucrania, dando inicio a la invasión rusa que ya en el cuarto día de batalla ha demostrado su fuerza. Se está decidiendo el futuro del orden mundial, nada va a volver a ser como antes de esta agresión rusa a Ucrania, y esto es una partida que no empieza en Ucrania pero no termina en Ucrania, va mucho más allá de Ucrania. Más allá del análisis geopolítico del conflicto, lo cierto es que se trata de una guerra que en capacidad y números en beneficio de Rusia es bastante desigual. Es una desproporción muy grande porque es más o menos de 4-1, porque evidentemente estamos con la segunda potencia mundial militar, que es Rusia, que además tiene poderío atómico. Y una diferencia abismal en tropas, armas, tanques, aviones y toda la infraestructura que se le ocurre en materia de guerra en comparación con un país pequeño como Ucrania. Tiene Rusia alrededor de o superior a 900.000 efectivos. Por su parte, Ucrania sí tiene no más de 200.000. En materia de fuerzas aéreas, es mejor ni hablar porque ya las destruyeron los rusos, así que prácticamente no tiene nada Ucrania. De cualquier forma, previo al conflicto, Rusia contaba con casi 1.200 aviones de combate frente a los apenas 124 de Ucrania. De tanques, casi 3.000 tiene Rusia, mientras que Ucrania apenas 858. Lo anterior, solo por decir unos datos. En este minuto lo que está desarrollando Rusia es una maniobra en línea exterior. ¿Qué significa una maniobra en línea exterior? Que dado que Ucrania es una protuberancia desde el punto de vista geoestratégico que se inserta en territorio ucraniano y bielorruso, tiene la posibilidad de ser atacado desde el norte, desde Bielorrusia, desde el este, desde el territorio ruso, y desde el sur, desde el mar Negro y de Crimea, que hoy día está en manos de Rusia. Es en parte las estrategias que se barajan desde Rusia en esta invasión que, pese a las diferencias, los ucranianos han logrado dar resistencia para evitar que la capital Kiev caiga en manos del ejército de Putin. La fuerza en este caso del potencial ruso es muy superior al ucraniano, pero Ucrania cuenta con la ventaja de conocer el espacio, que es el terreno donde se está combatiendo, y también controlar muy bien el tiempo. Lo que se está haciendo hoy día es desde las fronteras ir ganando tiempo por espacio al desgastar desde las más largas distancias con sistemas antiblindaje y antiaéreo el avance ruso. Eso ha generado mucho desgaste y ha finalmente detenido el avance de las fuerzas rusas. Lo que en cierto sentido ha dado resultado para evitar ya un triunfo contundente de parte del ejército ruso en esta contienda. Solo por agregar otro dato, Rusia cuenta con más de 1.500 misiles para defensa antiaérea, mientras que Ucrania apenas 81. Está diciendo: yo soy una potencia mundial que puedo tener en jaque al mundo, pero el respaldo y cuánto soy capaz de hasta dónde llegar con eso y qué apoyo puedo tener. Ser una potencia mundial sin ningún apoyo y quedar como un paria internacional sería contraproducente, ¿no es cierto? Un despropósito. Que Ucrania hoy día tiene el respaldo de la OTAN desde el punto de vista logístico. Y en la medida que existan flujos de recursos económicos, bastimentos logísticos, armamento y munición hacia Ucrania, eso podría dar ciertas garantías de que Ucrania puede seguir resistiendo en buenos términos como lo ha hecho hasta ahora. Por lo pronto habrá que esperar a ver cómo sigue la escalada de este conflicto, donde no solo la diferencia en armamento puede marcar la diferencia, sino también las estrategias militares en una guerra que el mundo pide que se termine. Seguimos conversando con el teniente coronel Rodrigo Gallardo, ¿cierto? Sí, del Ejército, que es profesor en la Academia de Guerra. Y nos decía Rodrigo, mientras veíamos la nota, la segunda lectura que hay detrás de las sirenas, estas sirenas que advierten a la población civil a refugiarse. Bueno, afortunadamente tenemos la guerra lejos y uno se pregunta cómo es que saben en qué momento tocar las sirenas y cómo puede preverse un ataque. ¿Cómo Ucrania puede
proteger a su población civil? ¿Cómo saben que se acerca un ataque? Bueno, Ucrania ahí tiene una luz de esperanza, por lo menos. Seguramente los radares de la defensa aérea aún están funcionando y por ese motivo se alcanzan a activar las alarmas antes de que el ataque ocurra. La otra posibilidad es que desde Occidente le entreguen información de inteligencia a través de forma satelital y casi en tiempo real para que se puedan activar. Perfecto. ¿Y qué salida le ve usted a este conflicto? ¿Qué salida por la vía diplomática o va a ser por la vía militar o puede ser una combinación de ellas? Siempre es la vía política, siempre. Los conductores políticos son los que conducen las guerras. El ámbito militar conduce la parte más técnica de la guerra, pero la política conduce a la diplomacia, a la economía, a los militares y al ambiente de la información. Por lo tanto, es un acuerdo político. Puede incluso que Rusia fuera muy exitoso en el ámbito militar en territorio ucraniano. Sin embargo, pudiera no conseguir su objetivo político. Siempre termina en el político. Por eso es muy importante el conductor político y los distintos liderazgos que vemos en este caso. Bueno, y al parecer el objetivo político de Rusia en este caso tiene que ver con alejar a la OTAN de su frontera. Sí. Tener a la OTAN en territorio ucraniano, que Ucrania sea parte de la Unión Europea, es un peligro para Rusia, que ha contado a Ucrania como un verdadero colchón para frenar a la OTAN en los últimos años y que de esa manera no se acerque a su propia frontera. Podría ser esta una de las peticiones, según se ha especulado en las últimas horas, respecto a una condición para terminar los ataques en Ucrania. Es el hecho de que Ucrania desista de ser parte de la Unión Europea. Seguro, el conductor político, no es mi tema, yo soy mucho más de la parte técnica militar, pero el conductor político busca primero asegurarse que Ucrania no ingrese a la OTAN ni ahora ni en 20 años más. Él está seguramente pensando para 20 a 40 años en el futuro, que el gobierno de Ucrania no siga una línea pro-europea. En este caso, con esos dos elementos, si se dan, seguramente este conflicto van a llegar a un acuerdo, pero como te insisto, es un acuerdo de nivel político. Los militares somos la herramienta técnica del poder político. Teniente Coronel Rodrigo Gallardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y demos gracias que nosotros, gracias a la preparación, a los políticos que tenemos, a la estructura que tenemos, el flagelo de la guerra no lo tenemos ni cerca en nuestra frontera, pero eso no es gratis. Lo tuvimos, pero afortunadamente pudimos salir pacíficamente de ahí. Salimos muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y seguimos con noticias.